Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en La Voz del PITIC. Pues muy interesante, México suma 532 nuevas muertes por COVID-19 y 48.627 casos confirmados en las 24 horas. O sea, las muertes siguen, ¿eh? Hemos insistido que no es letal, sí, efectivamente, con los anteriores cepas no es tan letal, pero definitivamente 32 familias ahorita están de luto en este país. No es poco, porque esto es diario. Los vamos sumando y las cantidades se van haciendo bastante dramáticas. Y de verdad hay que seguirnos cuidando de una manera muy comprometida con nosotros mismos, con nuestras familias, con el otro que tienes enfrente, porque mucha gente ahorita anda asintomática. Hay mucha gente que, como está vacunada, hasta con refuerzos, son asintomáticos, pero no saben del peligro que tienen de una persona enfrente con una comorbilidad que le puede resultar hasta fatal. Así que sigamos con nuestro cubrebocas, con la sana distancia, lavándose las manos. De verdad hay que hacerlo de una manera reiterada y con ese gran compromiso. El amor que se tiene a uno a sí mismo, como el amor que le tienes a las demás personas, para que esto continúe y no sea estos datos, indicadores duros, que ya los nombramos. 32 personas se murieron, así como si fuera un número así perdido. Pues mientras no esté en tu casa, pues lo vimos como una estadística dura nada más, pero es muy, muy dramático para los hogares mexicanos que están sufriendo esto. Ahorita, economía de Estados Unidos, fíjense, el ritmo al cierre del 2021 anotó el mayor crecimiento desde 1984. Y nosotros, pues, parece que va a ser por lo pronto, BBVA dice que habrá una recesión en México. Supuestamente nosotros seguimos ligados a la economía de Estados Unidos, para bien o para mal. Pues aquí ellos tienen una recuperación, desde 1984 no la tenían, pero también le metieron un dineral a la reactivación económica con una infraestructura que se me hace muy interesante. A lo mejor hay mucha deuda, sí, pero con una infraestructura que va a modernizar a ese país, le va a dar otro rostro, un rostro más competitivo, de mayor movilidad, en fin, un rostro y una locomotora. La construcción es una locomotora para las demás, el resto de actividades que hay. Y eso es muy importante. Aquí en México no lo hemos visto. Los proyectos emblemáticos pues están en el sureste del país. No vemos hacia acá nosotros cómo podamos, ojalá que el 2022 aquí en Sonora están anunciados algunos proyectos como la modernización de las puertas fronterizas con cerca de 3.500 millones, la modernización del puerto de Guaymas con otros tantos miles de millones de pesos. Pues de alguna forma, ojalá el anuncio también de la construcción de esa planta de energías allá creo que en Puerto Peñasco, por parte del gobierno del estado, que supuestamente va a ser el hub de México. Vamos a ser el hub en México de energía limpia, de este tipo de energía. Pero bueno, ojalá que se dé, pero al menos en Estados Unidos anotó el mayor crecimiento, 6.9. Dale, un 7% casi crecieron los estadounidenses, y nosotros habíamos empezado con unas proyecciones del 5.9, 5.6. No sabemos todavía, no nos han dado INEGI cuál fue el cierre del 2021, pero déjenme decirles que ya este banco dice que la economía mexicana había registrado 2 trimestres consecutivos con caídas el año pasado. Por consecuencia, el país entraría en una recesión, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. En el tercer trimestre del año, la economía del país, medida por el Producto Interno Bruto, tuvo un descenso de 0.23% según estimaciones del INEGI. Y los indicadores que hasta el momento tenemos señalan que hay una probabilidad bastante elevada de que el cuarto trimestre haya sido negativo. Por lo tanto, creemos que no es menor la probabilidad de que el país haya entrado en una recesión en la segunda mitad del año pasado, declaró Serrano tras presentar el informe Situación México, primer trimestre 2022. En México no existe una definición de recesión, pero en Estados Unidos se considera que una economía entra en recesión cuando registra 2 trimestres consecutivos con caídas, precisó. La estimación de BBVA México es que este año la economía mexicana se expanda 2.2% y no 3.2% como se había estimado anteriormente. Así que
estamos en una situación nosotros ahorita, pues no nos arrolló la economía de Estados Unidos, al contrario. Nosotros nos fuimos a la recesión mientras ellos crecieron 6.9. Obviamente formó parte de una estrategia del gobierno federal de Estados Unidos de inyectar muchos recursos precisamente para reactivar la economía, para reactivar los motores productivos y que se mueva la economía hacia adelante. ¿Es una deuda? Sí, pero es una deuda que creemos que es productiva. Le va a dar una fisonomía diferente porque el que tuvo, creo que son no sé qué cantidades, billones, 2 billones de dólares, yo no sé qué cantidad, no me acuerdo, pero fue una cantidad extraordinaria, amén de los apoyos que se dieron a las familias permanentemente y a las propias empresas. Pero vamos a mensajes y vamos a regresar ahorita, vamos a empezar con el conversatorio a fondo, con temas de economía y competitividad y con un tema muy importante, los retos, qué está pasando con la minería en Sonora y en México. Te invitamos todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Voz Empresarial, conversatorio a fondo, con temas de competitividad y economía, con el empresario Arturo Fernández e invitados. Contenido de valor para tu empresa. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042. Bueno, vamos a continuar ahorita, y le agradecemos mucho la presencia de Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero de Sonora del Estado de Sonora. Alberto, muchísimas gracias de veras por haber aceptado esta entrevista. Un placer, Aurora. Buenos días. Ahorita Arturo ya viene en tránsito. Arturo Fernández, él nos ayuda a entender muchos temas que nosotros a veces nos quedamos por encimita. Ahorita es mucha información por encimita y el asunto es entender temas enfocados a la economía, pero enfocados sobre todo a la competitividad. La minería en Sonora es una de las actividades productivas más importantes del estado y lo que estoy viendo, a fin de cuentas, la minería de Sonora es el corazón de la minería está en Sonora, Alberto. Y esto se me hace muy interesante. Platícanos este diagnóstico de alguna forma actual del sector. ¿Sigue siendo actividad rentable, sostenible para la inversión en la entidad, para México? Hemos visto realmente ciertas regulaciones, ciertas políticas que pues no lo han potenciado con la fuerza que pudiera. Danos tu diagnóstico, Alberto, claro, de alguna forma de un sector tan importante para Sonora y para México. Claro que sí, Aurora. Mira, empiezo por ahí, justamente con el comentario que hacía sobre el corazón de nosotros. Desde el clúster decimos que Sonora es el corazón minero de México y lo tiene muy bien ganado el título porque representa más de una tercera parte del valor de la producción minera en el país. Esto es un 34% del valor de la producción minera en el país, ¿no? Sí, perfecto. Una tercera parte es mucho considerando que viene de un estado, ¿no? Entonces vale la pena resaltarlo varias veces. Esto viene sobre todo porque somos el principal estado productor de cobre, con el 81% del cobre producido en México proveniente de Sonora, es decir, la mayor parte se produce aquí en Sonora. El 30% del oro también se produce desde aquí de Sonora, y también tenemos producción de algunos otros metales y minerales que son importantes, como plata, barita, bolastonita, carbón, grafito, entre otros. Por supuesto, el potencial de litio, del que se ha hablado mucho, que bueno, todavía falta ahí bastante camino por recorrer, pero muy ganado el título de Corazón Minero de México, y también para el caso de Hermosillo, el título de la capital de la proveeduría minera también del país. Por esa misma importancia que tiene el estado, atrae a mucha proveeduría para poder colocar sus productos y servicios. También se genera mucha proveeduría desde aquí de Sonora, que ya se empieza a exportar a otros estados, en algunas ocasiones a otros países, porque tenemos un ecosistema minero muy fuerte, ¿no? Tenemos una producción minera grande, tenemos una presencia académica importante, tenemos también frontera, tenemos costa, y aquí es digamos que un terreno fértil para que la proveeduría se desarrolle y la podamos exportar. ¿Cómo vamos? Pues creo que es muy importante también considerar que la minería
es un negocio cíclico. Sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay varios factores que afectan en ese sentido. El primero, por supuesto, son los precios de los metales, que eso no los controla ninguna compañía, se cotizan en mercados internacionales y hay tiempos de bonanza, años de bonanza, y hay tiempos también muy malos. En años recientes, por ejemplo, ya no tan recientes, ¿no? Pero en los finales de los 90, principios del 2000, los precios de los metales tocaron unos puntos muy bajos, muy bajos. Y en ese sentido, pues cuando tienes esos tiempos es muy difícil que tengas nuevas inversiones, que abran nuevas minas. En muchos casos incluso minas cierran. Tuvimos de ahí, a partir de más o menos 2002, algunos años en los que los precios empezaron a recuperarse, hasta aproximadamente 2012, que fueron tiempos en los que se invirtió también mucho en exploración. Es un tema que tema importantísimo que hay que tocar. Y a través de esa inversión en exploración pudieron expandirse algunas de las minas existentes, abrir minas nuevas, sobre todo a partir del periodo 2006-2007, que empezamos a ver esos frutos de la inversión en exploración. Después de 2012-2013 tenemos una caída en los precios de los metales bastante fuerte y apenas hace un año o dos empieza a recuperar. Entonces, por supuesto, eso impacta a las compañías. Afortunadamente en México creo que la mayoría de las operaciones pudieron soportar esa más reciente caída de los precios, han mantenido sus operaciones. Lo que sí ha sufrido mucho es la exploración. En exploración sí no hemos tenido ni remotamente el nivel de exploración que tuvimos a mediados de los 2000, 2005, 2006 a 2010. Y eso es muy importante porque ya algunas de esas minas que abrieron, que empezaron operaciones en 2006, vamos a decir, en esos tiempos, pues ya estarían cerca de agotar sus reservas. Ya de hecho tenemos algunas minas que han estado iniciando su proceso de cierre, como el Chanate en el área de Caborca, Álamo Dorado por el área de Álamos, y hay pocas minas nuevas que vengan realmente a reemplazar esa producción en el estado, ¿no? Entonces tenemos que fomentar la exploración, ese es un tema importante. Pero es un tema importante que a lo mejor vamos a tocar un poquito más adelante porque pues los permisos no se han dado. Bueno, ¿Qué ha pasado? Porque estoy viendo aquí que Camimex dice que Sonora es pues de los 26 estados que contemplan 1,190 proyectos, 267 están aquí en Sonora. O sea, tenemos casi el 23% se ubica en el estado de proyectos mineros. Así es. Pero no se han abierto más. ¿Cuándo se ha visto esta falta de exploración? ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? Bueno, ¿ya está haciendo de alguna forma, ya está haciendo mella o todavía no? Ya hace mella, ya podemos decir que hace mella porque no hay suficientes productos en línea para que vengan a reemplazar la producción. Sí. Y los factores uno de ellos es económico, como el que te decía hace un momento, los precios, los mercados, si hay inversión. Otro de ellos son los retos que tenemos ahorita en México. Sí, uno en parte permisos, sobre todo para proyectos más avanzados, pero para el tema de exploración también está el tema de que no se otorgan nuevas concesiones en este momento. Así es. Y eso también puede limitar las posibilidades de que un proyecto, una compañía minera, pueda recaudar fondos para invertir en un proyecto, ¿no? O que no le sea posible ir a hacer un denuncio minero para explorar un proyecto y venir y traer una inversión porque no se están titulando en este momento las concesiones. Entonces, todos esos factores nos vienen a pegar en que no tengamos una cartera de proyectos en el país que sean suficientes como para reemplazar los que se van a ir agotando en los siguientes años. Le agradecemos mucho la presencia del empresario Arturo Fernández, que es nuestro guía en este proyecto de comunicación del conversatorio, porque él nos ayuda a poner temas que están muy interesantes, sobre todo del sector minero, que estamos hablando de ¿cuántos empleos, Alberto? Hablamos de alrededor de 30,000 empleos directos, pero considerando los indirectos también son alrededor de 100,000. Pues imagínense la magnitud de lo que significa este sector productivo en Sonora y en México. ¿Cómo ves este tema que tú lo propusiste, Arturo, y que se me hace muy, muy importante? Sí, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. La verdad es que valoramos muchísimo el tiempo y sobre todo pues la aportación que para visibilizar un sector tan importante como esto.
y que es tan importante para el estado de Sonora. Pues bueno, primero que nada, pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación también, Aurora. Y hoy, fíjate que aquí normalmente de lo que hablamos es temas como competitividad, el impacto económico, y hay un tema muy importante que es el tema de la proveeduría, ¿no? El proveeduría y la transformación, es decir, la generación de valor agregado para este sector, porque estamos viendo que los permisos, ¿no? La otorgación de las concesiones, pues están volviendo más complicadas de obtener. Entonces, el crecimiento se tendría que dar en esta transformación, ¿no? Es decir, se puede crecer aún más en el sector minero con una mayor integración del sector empresarial local, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veas tú. Bueno, sí, hay algunos puntos. Mencionas la proveeduría minera. En esa creo que podemos seguir creciendo, podemos seguir atrayendo inversión al Estado para productos y servicios que utiliza la minería hoy en día. Y de hecho, comentamos hace un momento, Hermosillo es la capital de la proveeduría minera en el país. Por mucho ya incluso empezamos a generar y exportar proveeduría a otras partes del país. El tema del valor agregado es muy interesante. No hay mucho lo que se haga, pero lo ha mencionado también mucho el gobernador, lo mencionó ahora en noviembre en el evento que tuvimos del clúster en Innovación 2021, que hay un interés en que se dé el valor agregado a los productos de la minería, lo cual es muy interesante. Creo que es un reto importante porque sí, ya de por sí sector minero representando hasta 17-18% del Producto Interno Bruto estatal, más la proveeduría que seguramente rebasa el 20%, si podemos atraer inversiones que le den valor agregado al cobre, al litio, en el caso de que llegara a producirse, al grafito, otros productos que tenemos aquí, pues entonces podríamos tener una derrama más interesante hacia el Estado. Sí, estaba viendo por aquí, por ejemplo, que ya representa en el Producto Interno Bruto, es decir, de la economía del Estado, el 37%, ¿no? Esto ya me imagino que ya con la proveeduría y los empleos indirectos, ¿no? Así es. Se habla de 105,000 empleos entre directos e indirectos, ¿no? Que como comentabas tú, pues un porcentaje, cerca de entre 20 y 30 mil son empleos directos, pero ahí es donde yo creo que se podría crecer en este sector, ¿no? No solamente extraer el mineral, sino también en la transformación y en generar un mayor valor agregado, ¿no? Sí, ahí pues habría que identificar qué compañías pudieran venir a agregar valor a los productos de la minería. Típicamente las empresas mineras se han enfocado más en el producto, en el mineral, en el metal. Ahora tampoco quiere decir que no haya ningún esfuerzo a dar valor agregado a los productos. Un ejemplo que existe, por ejemplo, Grupo México en su planta de refinería de cobre que está en Esqueda, ellos ya están produciendo ahí alambrón. Sí. Entonces ya le están dando una etapa, un valor agregado dentro de la misma compañía minera, pero no hay muchos ejemplos dentro de las mismas compañías mineras. Grupo México, que es un poco más diversificado, creo que pues tiene más facilidad de hacerlo, pero quizás habría también que identificar fuera de las compañías que están haciendo el proceso de minado, qué compañías que quizás ya le dan valor agregado a estos productos en otras partes pudieran venir a asentarse en Sonora y procesar justamente, invertir y generar empleos aquí dentro del Estado. Y los sonorenses, o sea, Alberto, digo, hay empresas también fuertes aquí, interesantes. La diversificación de los portafolios es interesante también. No hemos visto, o sea, vemos ahorita los mismos proveedores, tiene proveedores el sector automotriz, tiene proveedores en otros sectores, a lo mejor no en nivel 1, pero sí en el nivel 2 y 3. Yo sé que ustedes tienen una gran proveeduría, me queda muy claro, pero ya, como decía Arturo, ya darle un proceso que yo digo, tenemos oro. ¿Por qué no te traes, dices tú? Yo siempre me he pensado un diseñador de París, de no sé de dónde, de Italia, que nos enseñe, ¿me entiendes? Hay una gran capacidad artística aquí en Sonora y en México para producir, ¿me entiendes? Imagínate llevarte el oro, qué padre, pero llevarte anillos de marca, con una marca internacional, el valor que le daríamos, no veo esa iniciativa
por parte de nadie, de que de alguna forma, ¿cómo hacemos para que el silicio también, estamos yendo de silicio aquí en Sonora? Pues, o sea, es que de verdad somos un estado minero, pues la otra vez platicábamos con Rubén Molina, somos un estado ganadero, pero también somos un estado minero. Y en los dos sectores, la traba, poco no es cierto, es la misma, darle valor agregado a toda esta naturaleza tan bondadosa que fue con nosotros. Sí, es un reto grande, no es algo sencillo porque típicamente pues agregar valor a los productos requiere de un conocimiento, de una ya capacidad de poder hacerlo. Y no es tan fácil. Por ejemplo, se ha hablado de si se entra en operación la mina de litio en Sonora, ¿por qué no hacemos las baterías aquí? Sí. Que sería algo genial. Además, teniendo el mercado tan cerca en Estados Unidos, pues habría que ver qué compañías podrían hacerlo, cómo podríamos atraerlas para que invirtieran aquí en Sonora y darles esas facilidades para dar el valor agregado a los productos que tenemos aquí. Dentro de las mismas compañías mineras creo que difícilmente se podrá, quizás algunas sí tengan la capacidad de hacerlo, tal vez en unas etapas digamos tempranas, como es el caso de Grupo México y el Alambrón, pero de ahí ese alambrón se puede convertir en otras cosas más, ¿no? Sí. ¿Y qué compañías ya transforman ese alambrón, por ejemplo, ese cobre en otras cosas que pudiéramos atraer acá para instalarse en Sonora y dar ese valor agregado, traer esa inversión, generar esos empleos? ¿Pero qué se necesita? O sea, ¿qué necesitaríamos los sonorenses? Porque esto... yo pues como estoy en el tema, tengo ya más de 20 años en este tema y no veo, o sea, digo, sí ha avanzado, pues, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, estoy pensando en el litio, por ejemplo, el litio con los temas de que si se nacionaliza, que si lo quitamos, entonces eso también, imagínate la desconfianza de los que nos están observando, no solamente los internacionales, Arturo y Alberto, sino también los locales y los internacionales, pues de alguna forma están... Sí, o sea, como yo creo que como sonorenses lo que quisiéramos ver, por ejemplo, que pasara con el litio es que aquí se fabricaran las baterías en lugar de que solamente se estuviera pensando en una extracción y exportación del material en bruto, ¿no? Lo que decías del silicio. Recuerdo que en algún momento se habló de la fabricación de paneles solares aquí en Sonora. Por la amplia disponibilidad y aparte por la demanda que se pudiera generar aquí. Eso te estoy hablando antes de que se empezaran a construir los primeros parques solares, ¿no? Yo entrevisté a gentes de la Unison, tenían modelos ya, o sea, del esfuerzo intelectual, del esfuerzo de creatividad sí ha habido, pero no sé qué ha pasado. Sí. Lo que sí creo también importante es que no hay que olvidar que, bueno, nos podemos traer podemos organizarnos y atraer esas inversiones y que se instalen aquí. Creo que una de las primeras cosas que querrían es, bueno, necesitamos una certeza de que esos minerales, esos metales, esa materia prima va a seguir llegando para poder transformarla, y ahí en ese sentido pues habría que asegurarnos que siga la inversión en exploración, que puedan seguir avanzando los permisos que mayormente son en materia federal para la minería, tanto de expansiones como de nuevos proyectos. Y de también de que podamos tener, digamos, la certeza en la inversión en minería, ¿no? Que así ya de por sí es un negocio que acarrea mucha incertidumbre. Así es. Vamos a ir a mensajes, vamos a regresar con ustedes ahorita, con nuestros patrocinadores, pero aquí nos quedamos en las dos plataformas, la de Voz Empresarial y la Voz del PITIC en Facebook Live. Los líderes de opinión en Voz 88.1. La columna en radio que da voz a temas de política, cultura, gobierno, sector empresarial y más. La Voz del PITIC. La opinión en la voz de Rolando Duarte, director del Instituto Desarrollo Humano. Un líder es una persona que tiene capacidades conscientes de que tiene la facultad de crear las condiciones para que a través de un grupo de trabajo alcancen un bien común, un propósito en conjunto. Porque en realidad el líder es el ser humano que ejerce una serie de acciones en función de lo que está haciendo. Pero si nos concentramos nosotros, es la capacidad que uno desarrolla a través del tiempo que le va a permitir incidir, influir. Esto significa convencer en acción y en bienestar, en sentido laboral, a un grupo de personas para alcanzar un objetivo común o un objetivo que el líder establece, pero que convence. Si esto sucede con los mismos patrones, pero es sentido contrario, pues es un capataz, es un jefe, es un cabecilla, como en la época de las guerrillas, que están más interesados en obtener sus propios resultados que el bien común de la gente. Eso es el líder, y esto se puede formar o se puede desarrollar simplemente a través de la observación
impacto que podemos tener con los resultados de nuestra gente. Por eso es considerable y es importante sugerirles a las personas que quieran tener una experiencia de formación, que primeramente observen a sus colaboradores, que vean el resultado que están teniendo y que identifiquen si esos resultados él tiene que ver. Que de un 80-20, haciéndole caso a Pareto, es muy probable que la influencia la esté ejerciendo él, siendo positiva o siendo negativa. Ese es el liderazgo. Soy Rolando Duarte, consultor en el área de desarrollo humano y consultor en el área de liderazgo, y estoy convencido que las personas somos los que hacemos la diferencia. Si tienes alguna duda o alguna consultoría, están en mis redes sociales, Rolando Duarte Rosas, o en el celular WhatsApp 6622-562813. Lo más destacado en información, en la voz de los líderes de opinión de Sonora, aquí en La Voz del Pitic. Parque Funeral San Martín, donde todo va a estar bien. El mejor parque funeral de Hermosillo. Contamos con vigilancia las 24 horas, circuito cerrado, espacios privados, estacionamiento, área común con baños, área infantil, nichos, espacios dobles y triples, privados familiares. Un verdadero homenaje a tus seres queridos. Contacto 6624-740042. Parque Funeral San Martín, patrocinador de La Voz del Pitic. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. ATG Control de Plagas protege tu salud y tu entorno. En estos momentos de contingencia sanitaria, ATG ahora te ofrece el servicio de desinfección en tu hogar por medio de termonebulización. ATG, servicio especializado. Utilizamos un agente 100% ecológico y biodegradable que no es tóxico para personas, animales o plantas. Cotiza al teléfono 6622-54-2025, 6622-54-2025 y en Facebook, ATG Control de Plagas. Sanitiza y desinfecta tu hogar, protege tu salud y tu entorno. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042. Regresamos a Voz Empresarial y agradecemos mucho a las personas que se están conectando por Facebook Live de Voz Empresarial y de La Voz del Pitic. Dicen, efectivamente, el sector minero es un estratégico, comentan, mandan saludos al señor Alberto Orozco, Arturo Fernández, y dicen, efectivamente, dice, por eso la misión de la innovación, dice, va dirigido, lo que queremos es realmente que las pymes salgan adelante en este sector que es tan importante. Hay que integrar una estrategia desde abajo para incidir, dice, para que realmente la gente sepa de qué se trata, la importancia del propio sector y cómo lo puedes potencializar con una base productiva interesante. Yo creo que ustedes el clúster minero lo están haciendo, Alberto. Sí, de hecho, qué interesante el comentario y qué bueno que lo mencionan, porque justamente desde Clúster Minero Sonora tenemos la misión de fomentar la proveeduría local, que tanto como sea posible lo que se invierte en proveeduría de las compañías se quede aquí en Sonora, en compañías que sean generadas aquí. A través del clúster, por ejemplo, para los proveedores locales, ya que no están en minería, tenemos 4 encuentros de negocios cada año, a través de los cuales puede venir la proveeduría en general y sentarse con representantes de las diferentes compañías tractoras o productoras y ver si se puede conectar en algún negocio. Pero también para la proveeduría afiliada a Clúster tenemos un programa de certificación en 2 niveles, el plata y el oro, a través del cual las empresas pueden profesionalizarse para que tengan una mayor posibilidad de poder ofrecer sus productos a una mina, porque por supuesto hay muchos requisitos que una mina pone a su proveeduría para poder comprarles, ¿no? que se cumplen con ciertos requisitos de calidad. Y eso muchas veces cuando eres una empresa pequeña que quizás estás naciendo, estás creciendo, te falta esos elementos, y a través de estos programas de certificación de clúster podemos ayudar a que conecten con más oportunidades.
Qué interesante. Platicamos ahorita un poco fuera del aire de los retos que está enfrentando la industria. Hemos escuchado de retos en el frente de la seguridad, ¿no? Sí. O más bien de la inseguridad, retos en el tema de las concesiones, ¿no? El crecimiento por ese lado. ¿Cuáles dirías tú que son los principales retos que se necesita vencer para que pueda crecer aún más el sector minero en Sonora? Sí, mira, creo que mencionas un par muy importantes. Definitivamente la inseguridad está en la mente de las compañías mineras, tanto de las que ya están produciendo como de las que quieren hacer exploración en diferentes proyectos y que no pueden accesar. Pero por supuesto es un tema, no nada más dentro de las operaciones o proyectos, pero también en el tránsito de centros de proveeduría como Hermosillo hacia las diferentes minas y donde muchas veces hay incidentes. Entonces, por supuesto, la inseguridad es algo que hay que combatir para poder dar más certidumbre a las nuevas inversiones y también más estabilidad a las que ya tenemos. La seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, ¿a qué me refiero con esto? Es importante que haya estabilidad. Las inversiones mineras son inversiones a varios años. Cuando una empresa que está evaluando invertir, pues va a tener dentro de sus modelos económicos cuánto va a pagar de derechos, cuánto va a pagar de impuestos, entre otros costos. Y es importante que no cambien las reglas, que no cambien los esquemas en esos temas de inversión. Entonces, pactos de estabilidad fiscal serían importantes. Y eso también cosas que nos ayudan a que las inversiones no se vayan a otras partes donde a lo mejor las condiciones técnicas son muy similares, pero las condiciones fiscales son mejores. México es uno de los países que tiene una tasa impositiva más alta dentro de los países más competitivos en minería. Esto se sabe por un estudio que llevó a cabo la Cámara Minera en el que incluyó a Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile, y México se colocó muy por encima. Entonces ahí también tenemos la oportunidad de recuperar algo, ¿no? Y mencionamos también que dentro de esa misma, ahorita fuera del aire mencionábamos que dentro de esa tasa impositiva está el derecho especial de minería, el cual se sigue pagando, pero actualmente no está fluyendo de vuelta a las comunidades como sucedía al principio de su implementación, y el cual es su propósito también, ¿no? Porque se puso ese derecho especial para que retribuyera. ¿Se puso en la Constitución o nomás se manejó como un decreto, como una regulación? Sí, en la Cámara de Diputados se manejó esa iniciativa, se aprobó en 2013 y se empieza a pagar de 2014, no está en la Constitución. O sea que no quedó como los programas sociales, o sea, porque ya ves que en los programas sociales sí están en la Constitución para que nadie los quite, pero no quedó como una iniciativa, como una decisión, como un decreto administrativo, podríamos decir. Sí. Y entonces se paga desde 2014, pero realmente fueron 3 años los que se estuvo implementando, creo que de la manera como originalmente se creó. Ya después de ahí, los 2 años siguientes hubo algunos cambios. Actualmente, como está, pues no se sabe cómo se está aplicando, y lo que quisiéramos es ver que ese recurso regresara nuevamente a las comunidades mineras, ¿no? Con un sistema en el que la retribuyera tanto a las comunidades como al Estado donde se está produciendo. Bueno, se alegó de un principio desde campaña, ¿no? Que había sido... Que era corrupto, que la aplicación de los recursos no era transparente, que la vocación de los mismos no se aplicaba más que para cuestiones personales de campaña de los políticos en turno, de los presidentes, alcaldes, no sé qué tan cierto sería. El asunto es que se nos fue un recurso que ahorita a Sonora le caería como de perlas, ¿a poco no es cierto? Sí, solo para los que nos están escuchando, cuando hablas del derecho especial minero, ¿te refieres a este impuesto que se le cobra a las mineras y que es mejor conocido como el fondo minero, ¿no? Fondo minero, como el fondo minero. Que el fondo minero, pues en realidad es el destino, pero el impuesto que le cobran a las minas es ¿no? Derecho especial minero. Amén de los demás impuestos, ¿no? Que son algunitos. Exactamente. Esto es parte de la tasa que pagan las mineras, y sí se compone de un 7.5% sobre las ganancias, un 0.5% sobre las ventas, para el caso de quienes producen oro y plata. Okay. Que yo creo que es todavía un poco a veces más oneroso. Más oneroso porque, bueno, tu compañía puede tener pérdidas y a lo mejor ese año no pagaste el 7.5, pero el 0.5 sí lo vas a pagar. Sí. Y eso es lo que se conoce sí como el fondo minero, ese fondo. Exactamente. Sí. Entonces, este impuesto que les cobran a las mineras se les sigue cobrando
Así es. Y antes se iba un fondo minero que se regresaba al Estado y a los municipios, y ahora quién sabe qué pasa con él, ¿no? Ahora no sabemos qué pasa. Sí, anteriormente, bueno, sí, efectivamente se sigue pagando, no sé si cobran, se paga de manera voluntaria como un derecho que tenemos que pagar. Anteriormente la SEDATU era la que manejaba ese fondo. Actualmente, bueno, más recientemente se cambió a Economía, pero ahora simplemente entra al fondo federal y no etiquetado específicamente para regresar a los municipios o el Estado. Bueno, sí. Fueron decisión de los diputados, pero también dicen que los diputados lo quitaron y ellos de alguna forma no se podría hacer una gestión con ellos para rectificar este camino, y de alguna forma pues el compromiso es que las comunidades donde se exploran, donde se extrae el mineral, pues sean las beneficiadas. Recordar a los diputados lo valioso de la visión del proyecto de este fondo minero. Sí, claro. Hay iniciativas, de hecho, sobre todo de la Cámara Minera de México, que ha tenido un diálogo constante con el legislativo federal, también desde la posición como clúster minero, Asociación de Mineros de Sonora y otros clústeres y asociaciones regionales, hablando con los gobiernos estatales para que también puedan resaltar ante el gobierno federal la importancia de que esos fondos regresen a las comunidades como es su objetivo original. Pero la pregunta es, ¿podrá ser factible eso? Yo creo que hay que hablar mucho más de las virtudes, porque bueno, de este fondo minero, de qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se logró, porque como que se ha mistificado, ¿no? Sí. Se ha desacreditado. Ahora, si el objetivo con el que nació este impuesto, pues ya no se está haciendo, es decir, si ya no se está regresando ese recurso, pues como que nos quedamos con lo peor de ambos mundos, ¿no? Nos quedamos con el impuesto, pero sin el beneficio para los municipios y los estados mineros, ¿no? Sí, exacto. Las compañías, lo siguen pagando, no tienen problema el sector minero con seguir pagando ese derecho, pero sí se quisiera que, como era su propósito original, regresara a las comunidades, ¿no? Y comentaba ahorita Aurora, bueno, que parte de la justificación fue que había corrupción o que no se había aplicado de la manera correcta. Por ahí hay un estudio de maestría incluso que fue muy interesante porque analizó la distribución del fondo y su aplicación. Definitivamente era perfectible e incluso desde el sector minero pedíamos que se modificara y que se mejoraran algunas cosas, que fuera más expedito, más rápido de aplicarse, pero al mismo tiempo más transparente. Y bueno, sí, ciertamente, y fueron muy sonados aquí casos también en Sonora, que se utilizaba mucho para pavimentación. No olvidemos que realmente, como estaba originalmente diseñado, solo se aplicó 3 años, hasta el fondo de 2017, 3-4 años. Y sí, muchas obras se fueron en pavimentación, etcétera. Quizás lo que se podría haber hecho es regular un poco más para que se diera preferencia a otro tipo de obras, a lo mejor para potabilización de agua o quizás energías limpias, etcétera, que era un poquito más el sentido del fondo. Pero ciertamente hay ejemplos muy buenos también en algunas comunidades en el país. A mí me tocó ver uno en particular en Durango, donde el tema de la pavimentación fue muy bien recibido porque no había nada pavimentado en esa comunidad, por ejemplo. Sí. Entonces hubo algunas en las que creo que se iba dando una transición natural en la que, bueno, sí hubo pavimentación al principio, pero después venían otro tipo de proyectos a medida que iba madurando la inversión en esa comunidad. Se está viendo que uno de los municipios más beneficiados del fondo minero era Caborca, ¿no? Era el que más recibía la tajada más grande, ¿no? Yo creo que en Caborca no debe haber sido muy popular esta decisión, también, ¿no? También Nacozari y Cananea estábamos viendo. Pues. Cananea, Nacozari, Caborca y Mazapil, Zacatecas son de los municipios que más recibían, de donde más se paga. Y sí, definitivamente creo que se podría haber hecho más trabajo para que se notara más ese impacto. Creo que si se hubiera seguido aplicando
desde 2014 a ahora probablemente ya veríamos una diferencia en inversiones, ¿no? Oye, ¿y en el 2017 qué pasó? Dices que se aplicó bien del 2014 al 2017 y en el 2017 en adelante ya no, o sea, ¿qué habrá pasado ahí? Hubo como un par de escalones para llegar a donde estamos ahorita. El primero fue que sale el manejo del fondo de SEDATU a economía, se quita la participación a los estados, y pasa también un poco más a hacer a manejo discrecional de la Secretaría de Economía, es decir, empezamos a esperar unas reglas, ¿no? Un poquito del proceso. Y el año siguiente lo que pasó fue que se asignó todo a la Secretaría de Educación y Cultura para México, tampoco con ninguna regla muy específica de cómo se iba a aplicar, es decir, que bueno, si en Cananea se aportó más, pues que regrese a Cultura más en Cananea, no, fue más bien más distribuido de manera igualitaria en el país, y ya a partir después del siguiente año ya no se le da ningún etiquetado específico al fondo. Sí, pero ¿cómo es posible que las reglas del juego de operación no estén tan claras, pues, para que no se permitan ese tipo de simulaciones o de desvíos o de voluntades personales, políticas? Discrecionalidad. Exactamente, esa es la palabra, Arturo, la discrecionalidad. Sí. Ahí es donde se abren con la discrecionalidad, con la falta de reglas claras, o con reglas sujetas a interpretaciones, cuando se empiezan a abrir estas ventanas para malos manejos. Entonces, pero si se llegaron a dar malos manejos, pues no fue por parte de las empresas mineras, sería por parte de ¿dónde pudiera haber estado Sí, bueno, sí, porque ellos pagan el impuesto, no los mineros. O sea, ¿cómo estaba esa cosa? Porque se queda una mala percepción, pues, cuando no es cierta. Y es un punto muy importante, porque a fin de cuentas se piensa, bueno, el fondo minero, estos mineros hacían las cosas mal, ¿no? Bueno, los mineros pagábamos el derecho especial que se lleva al fondo. De la manera en que estaba organizado originalmente, había comités regionales en los que había una representación de gobierno del estado, de la SEDATU, de los gobiernos municipales, de las comunidades. Había un asiento para las compañías mineras para estar, digamos, presentes y atestiguando, ¿no? Y dar la retroalimentación. Lo que se hacía era que se producían los proyectos de inversión a través de ese comité, se sometían ante SEDATU, había algunos requisitos que seguir, y SEDATU era la que finalmente aprobaba los proyectos o no. Entonces, si ese comité decía, bueno, queremos tanto para pavimentación, a fin de cuentas lo tenía que aprobar SEDATU y después mandar ese recurso etiquetado específicamente para esa obra en específico, ¿no? Entonces, al menos había proceso, quizás lo que se tenía que hacer, bueno, desde la perspectiva de los mineros era muy lento la aplicación, y de los municipios también, porque querían verlo más rápidamente. Quizás podría haber un poco más de transparencia en el sentido de que estuvieran más disponibles los documentos, los proyectos al público en general, y de la manera en que se podría haber mejorado tal vez es en decir, bueno, a ver, vamos a limitar un poco los proyectos que debería estar haciendo el municipio con su presupuesto propio, ¿no? Vamos a quitar esa parte, pavimentación, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a mensajes, Alberto, y vamos a regresar con ustedes ahorita, pero aquí seguimos en las dos plataformas platicando con ustedes. Te invitamos todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Voz Empresarial, conversatorio a fondo, con temas de competitividad y economía, con el empresario Arturo Fernández e invitados. Contenido de valor para tu empresa. Voz Empresarial Radio. Voz Empresarial Radio. Vínculo de información útil para la toma de decisiones. Comunícate por mensaje de voz al WhatsApp 6624-740042. Pues claro, es lo que sostienen las sociedades. Regresamos a Voz Empresarial. Le comentaba a Alberto y Arturo de que ojalá que un pedacito de ese fondo minero se hubiera canalizado. Bueno, pues ahorita quién sabe quién lo tiene, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de alguna forma que si se llegara a retomar, ojalá que los diputados se pusieran las pilas, o hubiera no sé qué grupo aquí de Sonora que fuera a pedirlo, o los diferentes estados mineros. Un pedacito se hubiera dado dinerito para ese ecosistema de productividad, porque las mineras tienen su caducidad, pues, y que le hubieran dejado esa cultura del emprendimiento
y de como en Cananea, que se acuerda que sembraron manzanas y no sé, hay una serie de iniciativas de las propias mineras pues que ayudan a reinventarse y a diversificar sus portafolios. Sí, como bien lo dices, es preocupación de muchas de las compañías mineras el invertir en el desarrollo de esas capacidades locales para que el día que acabe la mina puedan venir otras actividades económicas que se mantengan y sean sostenibles, ¿no? En realidad una economía sostenible. Y como bien comentabas ahorita fuera del aire, sería interesante que del fondo minero se hubiera también asignado un porcentaje, ¿no? A invertir en esos desarrollos económicos o en el desarrollo económico sostenible. Educas a la comunidad, pues, le das otras opciones. Sí. Y realmente esa comunidad no emigra a la mancha urbana otra vez, o sea, a los lugares que porque como no tienen actividad, tienen que emigrar. Pero, Arturo, los retos con la posible aprobación de energía energética de este sector. Sí, definitivamente. Bueno, la reforma energética envía mensajes muy negativos porque genera precisamente esta incertidumbre. Y lo que comentaba Alberto de los cambios de reglas de juego, por ejemplo, lo que pasó con el fondo minero, pues fue un cambio de reglas de juego, ¿no? Vamos a empezar a cobrar este derecho, pero va a ser para esto. Y luego dijo mi mamá que siempre no. Entonces eso genera incertidumbre, claro. Inseguridad, y es lo mismo que está pasando, lo que vimos que pasó con la planta cervecera en Mexicali, lo que está pasando ahora con la reforma energética, estas grandes inversiones que están en el país, que superan los 40,000 millones de dólares, que no es poca cosa, están en entredicho. Ahora vemos la salida de instituciones financieras y nos decimos, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué se van? Sí, pues entonces yo creo que tenemos que enviar los mensajes contrarios. Tenemos que enviar mensajes de que México, de que Sonora es el destino ideal para la inversión, no estos mensajes. Yo creo que en el tema del fondo minero, yo creo que nos faltó defender más, sí. con más solidez. Yo creo que una mayor integración, en el sector productivo, en el sector privado, hacer un frente común. Probablemente faltó entendimiento o conocimiento de lo que estaba sucediendo y la trascendencia. A mí me encantaría ver un sector minero más integrado al sector industrial local, una integración. Tenemos un gran sector manufacturero, tenemos un gran sector minero, y yo creo que esta vinculación, esta interrelación, yo creo que pudiera generar grandes beneficios. Hemos estado poniendo en el centro la industria manufacturera de automotriz, aeroespacial, y qué hay de todos los productos que se pueden hacer con los insumos mineros, cómo podemos hacer esta vinculación. Yo creo que ahí es donde están los grandes retos para el futuro del estado de Sonora. ¿Qué niveles tendría de competitividad tiene el sector a nivel nacional e internacional, nuestro sector minero, para ir cerrando, Alberto? Es un sector muy competitivo el de Sonora. Como comentaba al principio de mi participación, desde aquí Hermosillo del estado, hemos tenido incluso un buen nivel de generar proveeduría desde aquí y profesionistas también, que ya estamos exportando. Ahora, para en el sentido de atraer inversión, creo que tenemos también una posición muy interesante porque, sabemos que somos el estado que más genera el valor de la producción minera en México, que es la capital de la proveeduría. Eso es muy interesante a la hora de decidir, desarrollo un proyecto, desarrollo una mina en Sonora. Yo creo que la respuesta es sí. También tenemos el puerto de Guaymas, que eso ayuda también para el envío de algunos concentrados. Y la idea es que se modernice ese puerto. Y que se modernice, y la frontera, por supuesto, ¿no? Que la frontera también te facilita muchas cosas. Pues sí, está anunciado. Entonces, creo que competitivamente Sonora está muy bien posicionado, frontera, puertos, una geología favorecida, ya con una industria minera muy bien establecida, academia también muy importante en el sector de ciencias de la tierra, profesionistas ya formados aquí. Si nos vamos atrás unos 20 años, creo que veías todavía mucho extranjero, sobre todo las compañías extranjeras en sector minero. Hoy son muy pocos los que ves. Nuestra mano de obra está muy bien calificada, ya los puestos de liderazgo los ocupan mayormente mexicanos. Entonces creo que estamos bastante bien, pero seguimos teniendo algunos de estos retos en general, el tema inseguridad,
El tema concesiones, el de fomentar la exploración para que podamos seguir teniendo nuevos proyectos y bueno, y otras cosas como la certidumbre legal, el regreso del fondo. Y ahorita eso de la exploración, ya están llegando porque ya se está haciendo mella. Si no hay más, ¿qué va a pasar con el sector minero aquí en Sonora y en el país? Si no hay más, pues lo que va a empezar a suceder. ¿Qué tiempo le das para que se vayan a Perú, que se vayan a otros destinos? Eso ya ha sucedido. Claro. Ha sucedido, que no quede duda que ya hemos perdido inversiones que no han llegado a Sonora o a México porque se han ido a Perú, se han ido, inclusive, fíjate, muy curioso últimamente, a Canadá, pues claro, que es un poco más difícil de Pero ya venían, ¿no? Pero eso el capital es claro, especializado minero. Tú ibas a la convención de Toronto hace 10 años y veías a las compañías que estaban presentando ahí y era México cada 3 stands, ¿no? O cada 2. Y ahora son pocos porque realmente ha perdido ese posicionamiento en general. Latinoamérica es un buen destino en general, solo que ha estado perdiendo un poco de posicionamiento últimamente en comparación con Estados Unidos, Canadá, Australia en general, ¿no? Pero Sonora tiene un potencial tremendo, creo que tenemos todavía para mucho más. Un punto importante es, bueno, ¿qué pasaría en los siguientes años? Afortunadamente tenemos algunas minas que son de larga vida. Estamos hablando de Cananea, de Nacozari, de la Herradura en Caborca. Esas minas que principalmente nos dan ese posicionamiento principal en la minería de México, tienen una vida larga. Pero hay otras minas que tienen una vida más corta y que en esas sí es donde yo creo que corremos el riesgo de si no invertimos en exploración, si no traemos ese potencial, vamos a correr el riesgo de que no se generen las nuevas inversiones para que se repongan esas operaciones, ¿no? Eso sí es muy... Sobre todo nos falta empleo ahorita, pues. Exacto. Por Dios, hombre, nos falta empleo, nos falta productividad, competitividad, Arturo. Sí, y en este sector lo que veíamos, más de 105,000 era el dato que tenía yo aquí, 105,000 empleados que trabajan y que dependen de esta industria, ¿no? Y yo me atrevería a decir que son muchos más, porque ya vienen los proveedores de los proveedores y bueno, ya va la cadena ahí, ¿no? Entonces, la conclusión, Arturo. Sí, bueno, lo que comentábamos es, yo creo que aquí entre los retos, pues es la integración de la industria local, las enormes ventajas que tenemos como destino para la inversión, y bueno, pues quisiéramos ver una mayor integración entre estos dos sectores, el manufacturero. Yo creo que nos ha faltado prestarle atención por parte de la industria manufacturera a este sector para ir generando un mayor valor agregado, y yo creo que aquí hay grandes oportunidades, ¿no? Sí, bueno, yo siguiendo con ese punto que menciona Arturo, creo lo mismo. El sector minero ha sido un sector, creo que ha sido un poco separado del resto de los otros sectores, de muy bajo perfil, de poca comunicación. Lo hemos comentado también en muchas otras oportunidades, pero creo que está también ahorita en un punto de inflexión en el que está abriéndose más hacia el exterior y por supuesto también a relacionarse con otros sectores industriales. Creo que hay muchas oportunidades también para otros sectores. Cuando se piensa en las oportunidades que se pueden colocar de proveeduría, hablamos de construcción, de servicios, etcétera, también lo del valor agregado, hay muchísimo que se puede hacer y creo que colaborando podemos lograr mucho para el Estado. Pues muchísimas gracias a ambos. Arturo, gracias por traernos y sobre todo proponer los temas que se me hace muy interesante. Cuando me dijo Arturo, el tema me encantó, porque creo que es un sector